Lydia Poet, la abogada adelantada. La serie de época de Netflix La ley de Lydia Poet, The Law According to Lydia Poet, se basa en la historia real de Lydia Poet, la primera mujer abogada de Italia. La serie explora los desafíos que Lydia enfrentó como mujer en una profesión dominada por hombres a finales del siglo XIX. La historia real de Lydia Poet. Lydia Poet nació en 1857 en la región de Piamonte, Italia. Estudió Derecho en la Universidad de Turín y se graduó en 1881. Tras graduarse, Lydia intentó unirse al Colegio de Abogados de Turín, pero se le negó la admisión por ser mujer. En 1883, Lydia Poet fue finalmente admitida en el Colegio de Abogados de Turín, pero su victoria fue efímera. Un año después, un tribunal de apelaciones revocó su admisión, argumentando que las mujeres no podían ejercer la abogacía. Esta decisión fue un duro golpe para Lydia, pero ella no se rindió. Continuó luchando por sus derechos y por el derecho de las mujeres a ejercer la abogacía. La serie de Netflix, La ley de Lydia Poet. La serie de Netflix La ley de Lydia Poet se basa en la historia real de Lydia Poet, pero toma algunas licencias creativas. La serie muestra a Lydia como una abogada brillante y apasionada que lucha por la justicia y por los derechos de las mujeres. La serie también explora las relaciones personales de Lydia, su romance con un periodista y su relación con su hermano, quien también es abogado. Acoso real en la serie. Si bien la serie no se centra en un acoso específico, la historia de Lydia Poet es en sí misma un ejemplo de acoso por parte del sistema judicial italiano de la época. Lydia fue víctima de discriminación por su género y se le impidió ejercer la abogacía simplemente por ser mujer. La serie muestra cómo Lydia tuvo que luchar contra la discriminación y el acoso para poder ejercer su profesión. Conclusión. La serie La ley de Lydia Poet es una historia inspiradora sobre una mujer que luchó por sus sueños y por la igualdad de género. La historia de Lydia Poet es un recordatorio de los desafíos que las mujeres han enfrentado en el pasado y de la importancia de seguir luchando por la igualdad. La serie también es un ejemplo de cómo el acoso puede manifestarse en diferentes formas, desde la discriminación hasta la exclusión social. ¿Puedes darme más detalles sobre la serie? ¿De qué época se trata? La serie La ley de Lydia Poet se ambienta a finales del siglo XIX, en la Italia de la época. La serie sigue la historia de Lydia Poet, la primera mujer abogada de Italia, quien se enfrentó a una sociedad conservadora que no estaba preparada para aceptar a una mujer en una profesión dominada por hombres. La serie explora los desafíos que Lydia enfrentó como mujer en una época en la que las mujeres no tenían los mismos derechos que los hombres. Lydia tuvo que luchar contra la discriminación y el acoso para poder ejercer su profesión. La serie también muestra cómo Lydia se convirtió en una defensora de los derechos de las mujeres y de los menos favorecidos. La serie La ley de Lydia Poet se centra en la vida de Lydia Poet, pero también explora la sociedad italiana de la época. La serie muestra cómo la sociedad italiana estaba en un momento de cambio, con un creciente movimiento feminista y una mayor conciencia de los derechos de las mujeres. En resumen, la serie La ley de Lydia Poet se ambienta a finales del siglo XIX, en la Italia de la época. La serie explora la vida de Lydia Poet, la primera mujer abogada de Italia, y los desafíos que enfrentó como mujer en una sociedad conservadora. La serie también muestra cómo Lydia se convirtió en una defensora de los derechos de las mujeres y de los menos favorecidos. ¿Puedes contarme más sobre el contexto histórico de la serie? ¿Qué problemas sociales se trataban en esa época? La serie La ley de Lydia Poet nos transporta a la Italia de finales del siglo XIX, un periodo marcado por grandes cambios sociales y políticos. La Italia unificada, a pesar de su reciente formación, aún luchaba por consolidarse como nación y lidiaba con problemas internos como la pobreza, la desigualdad social y la falta de oportunidades para las mujeres. Los problemas sociales que se trataban en esa época eran la desigualdad de género. Las mujeres tenían muy pocos derechos. No podían votar, no podían acceder a la educación superior, y su participación en la vida pública era muy limitada. Lydia Poet luchó contra estas limitaciones, desafiando las convenciones sociales y abriendo camino para otras mujeres. El ascenso del movimiento feminista. A pesar de la lucha por los derechos de las mujeres, el movimiento feminista estaba en sus inicios en Italia. Lydia Poet encarnaba esta lucha, convirtiéndose en un símbolo de la lucha por la igualdad de género, la pobreza y la desigualdad social. La Italia de finales del siglo XIX se caracterizaba por una gran brecha entre ricos y pobres. La pobreza era un problema generalizado,
especialmente en las zonas rurales y la clase trabajadora. La serie podría mostrar las dificultades y las injusticias que sufrían los más desfavorecidos, lo que podría haber impulsado a Lidia a luchar por la justicia social, la corrupción y la injusticia. El sistema legal italiano de la época se caracterizaba por la corrupción y la injusticia. Lidia Poët, como abogada, se enfrentó a estos problemas, defendiendo a los inocentes y luchando contra la corrupción. El surgimiento del movimiento obrero. A finales del siglo XIX, el movimiento obrero comenzó a ganar fuerza en Italia. Los trabajadores luchaban por mejores condiciones laborales y por la reducción de la jornada laboral. La serie podría mostrar esta lucha, ya que Lidia Poët, como abogada, pudo haber defendido a los trabajadores en sus demandas. La serie La ley de Lidia Poët nos ofrece una ventana a una época de grandes cambios sociales y políticos en Italia. A través de la historia de Lidia Poët, la serie nos permite comprender los desafíos que enfrentaban las mujeres y los problemas sociales que aquejaban a la sociedad italiana de finales del siglo XIX. Le fue difícil por ser mujer. Sí, a Lidia Poët le fue extremadamente difícil ejercer la abogacía por ser mujer. En la Italia de finales del siglo XIX, las mujeres tenían muy pocos derechos y la sociedad no estaba preparada para aceptar a una mujer en una profesión dominada por hombres. Aquí te dejo algunos ejemplos de las dificultades que enfrentó Lidia. Rechazo inicial en el colegio de abogados. A pesar de haberse graduado en Derecho, Lidia fue inicialmente rechazada por el Colegio de Abogados de Turín por ser mujer. Le costó años de lucha y apelaciones para que finalmente le permitieran ejercer la abogacía. Prejuicios y discriminación. Lidia se enfrentó constantemente a prejuicios y discriminación por parte de sus colegas masculinos. Muchos abogados la menospreciaban y no la tomaban en serio. Limitaciones legales. Las leyes de la época no estaban diseñadas para que las mujeres ejercieran la abogacía. Lidia tuvo que luchar contra barreras legales y sociales para poder ejercer su profesión. Falta de apoyo. Lidia no contaba con mucho apoyo de parte de la sociedad. Muchas personas la criticaban por desafiar las normas sociales y las convenciones de género. La serie La ley de Lidia Poët nos muestra cómo Lidia luchó contra estas dificultades con determinación y valentía. Su historia es un ejemplo inspirador de cómo una mujer puede superar las barreras y luchar por sus sueños, a pesar de las dificultades que enfrenta. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.